predícanos la palabra de Dios. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame, Señor. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, Señor. Rebosas mi copa de ti. Oh Señor, rebosas mi copa de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga a todos esta mañana en el nombre de Jesús. Saludo muy especial a toda esta preciosa congregación. Amén. A su pastor, el pastor Jimmy. Amén. A su esposa. Amén. Casi siempre he obviado al hermano Junior. Me disculpo, hermano, con usted, pero yo sé que Dios también le está usando de una manera tremenda a favor de la iglesia. Amén. Y a todos, la junta directiva de la iglesia aquí en Milagrosur, Dios los bendiga. Todos ustedes son una tremenda bendición. Amén. Y bueno, hermano, mire, yo les voy a ser sincero. Cada mensaje que he predicado acá ha sido horas, días y noches estudiando, orando y pidiéndole al Señor una palabra.
Yo no les voy a predicar un mensaje de 10 minutos. No. Y de repente soy de los predicadores que me gano un poquito más de tiempo, pero quiero entregar el mensaje a la iglesia que Dios me ha dado. Amén. Y bueno, que el Señor nos ayude. Ya el pastor esta mañana ha mencionado algo. Llegué a este lugar y el Señor empezó a tocar mi corazón para darle la vuelta al mensaje que me dio. Y ya se va a dar cuenta qué fue lo que el Señor quiso que hiciera esta mañana en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos creen que de este lugar sale palabra de Dios? Delante de Dios usted dijo amén. Ahora no se vaya a enojar con lo que le voy a decir, porque de aquí sale palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios esta mañana. Quiero invitarlos a que tomen sus Biblias en Nehemías capítulo 13. Vamos a leer el versículo 23 y 24 en el nombre de Jesús. Hermano, mire, yo miro las fotos, los videos. Anoche supe que había canal de YouTube y me inscribí de una vez al canal de YouTube. Y ya miré que están ahí subiendo las predicaciones, las campañas. Y vamos a hacerle a la iglesia saber que hay un canal de YouTube de la iglesia de Milagro Sur. Porque hermano, aquí hay mucha bendición. Ustedes traen predicadores. Yo estaba mirando que el predicador que había antes de que yo estuviera acá fue el hermano Joel y Muñoz, cierto, amén. Y yo dije, Señor, ¿y yo a qué voy? Porque Venezuela tiene, hermano, una tremenda calidad de predicadores. Y hermano, escúchame, no son hombres que están buscando púlpitos, no son hombres que están buscando fama, no son hombres que están buscando, son hombres que están buscando a Dios. Y hay una revelación tan tremenda de la palabra de Dios. Yo he podido sentarme a escuchar predicadores de Venezuela, hermano, que yo jamás había escuchado. Tremendas predicaciones. Amén. Su pastor, él estuvo en la iglesia en Policarpa cuando estábamos empezando. Él estuvo allí y predicó un mensaje y yo dije, de estos es que yo quiero escuchar. Amén. Luego llegó el pastor Israel Ramos. Luego tuvimos al pastor David López. Luego hemos escuchado al hermano Moisés Tarifa. El último que estuvo fue el hermano Pablo Tarifa. Hermano, ha habido una tremenda fila de predicadores. ¿Y cuántos habrán ahí sentados? Amén. Que Dios quiere usar. ¿Y cuántas mujeres? Porque no solamente hombres, hay unas mujeres de Dios acá. Qué tremendo, hermano, que uno llega aquí a Venezuela y uno dice, Señor, ayúdame. Porque ustedes tienen algo muy especial, hermanos. De verdad que es así y me gozo de poder estar acá con ustedes. Nehemías capítulo 13, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua del pueblo, de cada pueblo. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Y dando una alabanza, usted se sienta, por favor. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero predicar bajo el tema recuperando el lenguaje perdido. Dígale al que está a su lado, recupera el lenguaje perdido. Amén. Por medio de esta enseñanza o estudio, quiero que con la ayuda del Señor Jesucristo llegara al corazón de cada padre esta mañana en este lugar y de cada joven. Amén.
en el nombre de Jesús, con el fin de inquietarles, ya que, hermanos, hay una pérdida exagerada del lenguaje bíblico y también del lenguaje eclesiástico. Amén. Yo creo que usted me entiende lo que le digo. En este tiempo, amén, mire, se ha perdido el lenguaje espiritual y se ha perdido un lenguaje corporal. Dios me permita poder entregar todo lo que tengo que hablar esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pero un gran porcentaje de la iglesia de estos últimos tiempos, amén, y esto es algo que debería preocuparnos a nosotros, está perdiendo el lenguaje bíblico, el lenguaje espiritual y el lenguaje eclesiástico. Es un porcentaje muy alto y alguien tendría que estar pensando en que hay que hacer algo para que no se pierda ese lenguaje. Amén. Pues hay una gran pérdida de identidad y se hacen más influenciables las personas. Por lo tanto, el resultado es catastrófico. Y, hermano, esto es algo que se está viendo. Anoche les decía, gracias a Dios, aquí en Venezuela no hay todavía la fluidez. Tal vez por la energía, bueno, en fin, todavía se desconectan por 4 horas del internet o del mundo. Y hermano, yo no sé si es una bendición poder tener acceso a todo el mundo en un instante o es un peligro. ¿Ya? Porque ¿cuántas personas pueden pasar horas? Amén. Pero es que son horas mirando nada, porque literalmente es nada. Ahora, si usted me dice, no, yo estoy mirando las predicaciones de Milagro Sur, bueno, ahora sí. Amén. Si usted me dice, estoy mirando la cruzada que hubo en Colombia la semana pasada, Pentecostés otra vez, 7,198 personas llenas del Espíritu Santo en 2 días. Hermano, eso sí vale la pena mirarlo. Amén. Si usted me dice, estoy mirando la conferencia, pero hermano, aún así hay peligro. ¿Sabe por qué? Porque hay predicadores mejores que el pastor Henry Murcia y hay predicadores mejores que el pastor Jimmy. Y nosotros nos hemos convertido en catadores de predicadores. Este sí, este no. Me gusta este y este no me gusta. Y ese es un lenguaje. Cuando, hermano, yo le decía a la iglesia hace poco, cuando yo fui bautizado, pastor Jimmy, mi predicador favorito era mi pastor. Yo quería llegar cada domingo a escuchar el mensaje que Dios le dio a mi pastor. No había internet, entonces no había Elías Limones, no había Samuel Mendizábal, no había Mark Dross, no había Brian Crossley, no había ninguno de esos predicadores, aunque llevan muchos años predicando y son excelentes, yo también los escucho. Pero para mí, mi mejor predicador era mi pastor. Ahora, mucha iglesia está calificando la predicación de su pastor con los predicadores de otros lugares y están, hermano, y esto es un lenguaje que tenemos que recuperar. Porque nosotros debemos aprender a creer en lo que Dios le da a nuestro pastor. Porque cada palabra que sale de la boca del varón de Dios en cada casa, en cada iglesia, es palabra de Dios que bendice la congregación. Pero, ¿qué está pasando? Se ha perdido el lenguaje. El mundo, la iglesia está siendo muy influenciable. Muy influenciable. Vamos a mirar algunos aspectos. Mire, algo que me impresiona en el libro de Nehemías es como el pueblo de Dios se encuentra mezclado a tal punto que
para ellos el lenguaje y la cultura espiritual es desconocido. Si usted lee el capítulo 8 de Nehemías, va a encontrar a Esdras trayendo intérpretes que puedan darle a conocer la palabra al pueblo. Esdras tuvo que pararse en un altar que ellos improvisaron allí y empezó a leer los libros, los rollos, y empezó a predicar el mensaje. Pero él se dio cuenta que los jóvenes y que la iglesia no estaba entendiendo, no estaba pasando nada. Y entonces empezó a indagar: ¿qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo no reacciona a la palabra que les estoy hablando? Porque algo que hay en el pueblo de Israel, como les decía anoche, es que cuando hay una palabra que bendice su vida y que es de parte de Dios, no tienen que gritársela, no tienen que traducírsela, sino que cuando ellos saben de qué les están hablando, ellos reaccionan de inmediato con una alabanza a la palabra que le están dando. Para el pueblo de Israel, escuchar la palabra de Dios es como escuchar la mejor alabanza que se canta en la iglesia. Así tendría que ser en cada congregación. Cuando se para el predicador a hablar la palabra de Dios, sin importar si a usted le gusta o no le gusta, debería haber una alabanza en la boca y en el corazón de la iglesia. Amén a esa palabra. Una vez yo estaba predicando un mensaje en la iglesia. Lo titulé: Decisiones sabias para una vida exitosa. Y en medio del mensaje, Dios me puso un sentir a decirle a la congregación algunas cosas. Y había una hermana al frente y empezó a mirarme y a crujir los dientes. Y me miraba feo esa hermana. Y yo decía: ¿pero por qué razón? Y es que la palabra le estaba diciendo a ella que no podía hacer lo que quería hacer. Pero ella pensó que era yo. Y después se fue y le dijo al esposo: ¿tú por qué le contaste todo al pastor? ¿Tú por qué le dijiste? Y el esposo: no, yo no le he dicho nada. Él no sabe nada de nuestros planes. Y entonces el esposo entendió: es Dios. Y le dijo: amor, tú tienes que arrepentirte de la actitud que tienes, porque Dios nos está hablando a través del pastor. Otra vez llegó un hermano y yo estaba predicando, y llegó el hermano al altar y se arrodilló y empezó y le daba puños a la plataforma, hermano. Y yo lo miraba y luego me arrodillé. Y yo si yo hubiera sabido lo que él quería hacer, yo no le pongo las manos. Yo me arrodillé y le puse las manos, y él me miraba, y me miraba fuerte. Hermano, el enemigo actúa. Y luego el Señor lo liberó de lo que había en él. Y luego me dice: pastor, cuando yo le daba esos puños a la plataforma, yo lo miraba a usted y yo quería darle esos puños, y el hombre es más grande que yo y más fuerte. Y yo decía: Señor bendito. Pero mire, hermano, yo no sé si le estoy diciendo algo específico esta mañana a alguien en este lugar, porque muchas veces actitud de hermanos hacia el pastor, hacia la iglesia, es por la palabra que se predica. Y a veces dice: ese me la está lanzando a mí, es algo, ¿saben? No, hermano. El Señor Jesucristo, cuando quiere hablar, va a hablar. Él no manda un predicador y le dice: no, mire, a fulano de tal no le gusta esto. La palabra de Dios es para que la escuchemos y la obedezcamos, no importa si nos gusta o no. Recuerde que es dulce, pero también es amarga. Amén. Y usted debe comerla, amarga o dulce. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces en el capítulo 8 de Nehemías, encuentra usted que
al pueblo tuvo que ponérsele intérprete de la palabra de Dios porque no la entendían. ¿Y por qué razón no la entendían? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se mezcló. Se mezclaron con la nación extranjera donde llegaron y aprendieron su lenguaje. Aprendieron el idioma de la nación donde estaban. Y cuando se mezcló el lenguaje, se mezcló la cultura, y ellos dejaron de practicar su adoración a Dios, y ellos dejaron de leer la palabra de Dios, y ellos dejaron de servir a Dios, y ellos dejaron a un lado todo lo que habían aprendido cuando eran niños. ¿Están conmigo? Ellos dejaron todo eso. Y hermano, eso es una historia muy triste. Porque algo que nosotros debemos aprender es que lo que es de Dios no se mezcla con nada. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos mezclaron, se mezclaron. Y lo que estaba sucediendo al pueblo judío en los tiempos de Nehemías es lo mismo que sucede hoy a la iglesia. No hay amén, pero así es. Es lo mismo, hermano. Usted no se tiene que ir para el extranjero para mezclar, porque tenemos el extranjero a la salida de la iglesia. Tenemos afuera de nosotros un pueblo que no es el nuestro, que aunque vivimos en la misma nación, somos compatriotas, tenemos la misma nacionalidad, puede decir usted. Afuera es diferente acá, porque recuerde que la iglesia, amén, es una embajada del reino de los cielos en la tierra. Y recuerde algo más, que cuando usted fue bautizado en el nombre de Jesús, su ciudadanía cambió. Ahora usted no pertenece a la ciudadanía terrestre. Ahora usted tiene una ciudadanía que es celestial, dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estamos en el mundo, ¿pero qué? Estamos en el mundo, claro. Y entonces dice luego, no somos. No somos. Alguien tiene que decir conmigo, yo no soy de este mundo. Dígale al que está a su lado, no somos de este mundo. Amén. No somos. Ahora, ¿de dónde es nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía es del cielo, dice la palabra de Dios, de donde vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pongamos un ejemplo. Cuando alguien se va para una nación no hispana, Estados Unidos, China, Italia, Alemania, cualquier nación que no sea hispana, y se lleva un bebé de brazos, o nacen sus hijos allá, ¿qué lengua van a aprender sus hijos? Y si no la saben, y se van ya usted adulto y llega a esa nación, ¿qué considera usted que debe hacer para poder tener mejores oportunidades? Aprender la lengua. ¿Cierto que sí? Y eso es lo que por naturaleza tiene que pasar. Usted debe aprender el idioma, debe aprender la cultura, ¿cierto? Es decir, hay un lenguaje. Ya usted ya no va a hablar como hablamos nosotros, nuestro lenguaje castellano, sino que ya usted va a tener que empezar a pronunciar y empezar a mover y God bless you, brother. Y usted escucha que cuando habla con hermanos que se fueron de la iglesia a otros países, ya te dicen bro. ¿Cierto que sí? Bro, ¿cómo estás? Y uno sí, hermana, no han terminado de cruzar la frontera. Y you speak English. Están así, ¿cierto? Y usted le dice, pero si usted es más maracucho que yo, ¿qué vaya a venir a decir vos? ¿Cierto? ¿Qué
que me vaya a venir a... Yo no sé si estoy... Pero no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque somos influenciables. Muy influenciables. No sé si han visto un video que han subido donde llega una muchacha mexicana a la embajada y está otra latina y le empieza a decir: yo soy Caroline, Aguirre, algo así. ¿Y qué me vas a decir, Caroline? Usted es Carolina Aguirre. ¿Cierto que sí? Porque empiezan a cambiar el lenguaje. Empiezan y somos influenciables. Ahora, ¿usted cree que solamente somos influenciables en el lenguaje, en la cultura? No me va a decir mentiras. Somos influenciables en lo espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque usted no me va a decir que usted es de las personas, o bueno, aquí hay algunos que sí. Esto lo voy a decir para los que van a ver el mensaje en YouTube. Para la iglesia de Milagros Sur, no, porque a ustedes no les pasa esto. Pero usted es de las personas que se va y está orando por muchas horas y está buscando la dirección de Dios y mantiene el lenguaje espiritual que nosotros aprendimos cuando llegamos a la iglesia. Porque hoy, hermano, estamos encontrando que la gente está buscando decisiones o está buscando dirección en su vida, no en Dios, sino en Google. Ahí está buscando. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ir? ¿Qué puedo comprar? Hermano, si me duele, vamos a Google. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cierto que sí? Si tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, vamos a mirar el consejero de Google. Si no me gusta la iglesia, vamos a mirar la dirección en Google de la otra. No, ese sí se la saben todos. Cuando sabe que aprendimos nosotros, hermano, si me duele algo, la cabeza, el estómago, si está muerto, vamos al altar de la iglesia, porque allí el Señor Jesucristo puede resucitar los muertos, puede sanar toda enfermedad. Allí el Señor Jesucristo tiene poder y autoridad. Amén. Entonces hay una mezcla de idiomas, una mezcla de lenguaje. Y usted, es tanto así que en Estados Unidos se creó un nuevo lenguaje entre los hispanos que se llama Spanglish. Allá en Estados Unidos así, Spanglish. Y hablan español y hablan inglés. ¿Ya? El pastor Jorge Medina dice en una enseñanza que habla de doctrina, y está diciendo: le estoy enseñando, estoy predicando en una iglesia, y cito, dice él: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y siguió su enseñanza de doctrina. Pero cuando llegó a la casa, su pequeña hija le dijo: papi, yo tengo una pregunta. Pregúntame, hija, ¿qué quieres saber? Papi, ¿cómo que Dios se manifestó en una chuleta? Ella no tenía el concepto de carne de hombre, sino que para ella carne era un pedazo de churrasco. Eso fue lo que ella vio cuando el papá dijo: manifestado en carne. Y él dijo: ¿sabe por qué? Porque en casa hablamos más inglés que español. Y cuando hablamos más inglés que español, hay palabras que significan diferente. ¿Está conmigo? No se pronuncian igual, no significan lo mismo. Entonces me di cuenta, dice el hermano Medina, que tuvo que sentarse y explicarle a la hija y empezar a hablar más español en casa, aunque están allá en los Estados Unidos. Ahora traduzcamos eso a lo espiritual. Tenemos en nuestras casas un cambio de lenguaje, pastor, porque ya no se habla lenguaje Espíritu Santo en casa. Ya no se habla lenguaje eclesiástico en casa. En casa se habla lenguaje terrenal, se habla lenguaje mundano. Y las cosas por su nombre.
En casa no estamos solucionando los problemas. Vamos a buscar la dirección de Dios para que Dios nos ayude. En casa estamos gritando, estamos maldiciendo, hasta estamos levantando la mano. Ay, eso pasa solo en el mundo. No, Señor. Hace poco tuve que ir a llevar una jovencita al hospital. Se casó, se había casado hacía 3 meses y tuve que ir a llevarla al hospital porque se levantó el esposo y le ha sabido pegar una mano a esa pobre muchacha. Y los dos crecidos en la iglesia, pastor. Crecieron en la iglesia. Y no va a preguntar porque si se levanta alguna mano nos vamos a meter en problemas. Pero, hermano, yo no sé, eso pasa en Policarpa. Pero yo miro a esta muchacha y yo digo, no había visto esto. Y tuve que llevarla y mirar. Gracias a Dios, hermano, Dios restaura las heridas. Porque hay heridas que se sanan en el hospital, pero hay heridas que no se van a sanar en un hospital. Se sanan en la presencia de Dios. Gracias a Dios, hermano, pudimos trabajar con la pareja y ellos pudieron sanar sus heridas físicas, emocionales, espirituales. Y hoy día ya llevan 3 años de casados y ya tienen una niña. Porque todo se puede solucionar, hermano. Pero mire, hay lenguaje que se ha perdido. Y yo sé, hermano, que estoy hablando a una congregación muy entendida. Pero, hermano, en casa no se habla lo mismo que se habla en la iglesia. Por más que muchos estamos en la iglesia, no se habla lo mismo que se habla en la iglesia. Y sabe, hay algo que dicen los estudiosos, psicólogos, filósofos y demás gente, que lo que no se practica, ¿qué pasa con lo que no se practica? Se olvida. Si no se practica el lenguaje, estaba escuchando y estudiando, existen en la actualidad en el mundo más de 6,000 dialectos o idiomas, pero cada 2 años desaparecen unos 200 dialectos o idiomas cada 2 años. ¿Y por qué razón? Y hablaban culturas indígenas. Hay culturas indígenas donde los hijos quieren ir a la ciudad a superarse, entre comillas. Dicen ellos, queremos ser alguien en la vida, queremos estudiar, queremos aprender. Y cuando llegan a la universidad en el país donde van, a la ciudad donde van, a ellos no les van a enseñar en su lengua natal. A ellos les van a enseñar en la lengua que habla la universidad. Si es español, si es inglés, si es alemán, donde sea, les van a hablar en su lengua, no en la lengua de la universidad, no en la lengua de ellos. Y tampoco les van a decir, aquí vamos a respetar tu cultura. No, aquí hacemos las cosas como se hacen acá. Y eso es mentira, que el muchacho va a llegar y va a decir, pues yo soy de la tribu tal y así me voy a comportar acá. Porque va a empezar la gente a burlarse, va a empezar la gente a señalarlo, a criticarlo, va a empezar la gente a decir tantas cosas que el muchacho va a preferir suprimir su identidad y adoptar una identidad que no es la propia. Eso hacen. Hasta que llega el punto donde la identidad propia queda a un lado y la identidad que adoptó se convierte en su verdadera identidad. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Sí ve que sí? Pasa, hermano. Y con los muchachos. Y entonces cuando regresan a su tribu, ellos ya llegan. Me llegaron unos ecuatorianos, hermano, a la iglesia. Y ellos son bautizados y tienen el cabello hasta acá, los varones junto con las hembras. Amén. Y ellos tienen su cultura, hermano, y ellos no sueltan su cultura. Tenemos iglesias con los arhuacu por los lados de Santa Marta, allá para arriba. Y hay iglesias allá con los arhuacu. Y tenemos pastores arhuacos en Colombia. Y sabe, hermano, el pastor arhuacu tiene el cabello hasta acá y usa porque la cultura de ellos es algo, hermano, que va impregnado
en su vida. Para ellos eso no tiene que ver tanto como para nosotros ahora. Amén. No sé si me explico, hermanos. Pero su cultura. Pero ¿qué han determinado ellos? Ellos dicen: no vamos a permitir que la incivilización entre a nuestra tribu. ¿Qué es la incivilización? Las modas, el internet, todo lo del nuevo mundo, lo del primer mundo, para ellos es incivilización. ¿Por qué? Porque ellos van a contaminar nuestra cultura, que es algo santo para nosotros. No sé si me explico, hermanos. Y ellos tienen ese carácter de no permitir que la civilización entre a dañar lo que para ellos es algo que no se puede tocar. Y yo decía: wow, esto es impresionante. Así deberíamos ser los pentecostales, que por más que nos vamos a civilizar, que por más que tenemos acceso a todo, hay cosas en nosotros que no se tocan, porque vienen del cielo, porque vienen de lo alto. Y nosotros deberíamos mantener un lenguaje y respetar ese lenguaje. Amén. Así que vamos a mirar algunas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuánto les gusta escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a escuchar algunas cosas. Mire, la palabra de Dios dice vamos a ver si esto me ayuda. Primera a los Corintios 9, 8 al 15. Dice: digo esto solo como hombre. Pregunta él: digo esto solo como hombre, perdón. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros o por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir el fruto. Escucha, hermano, aquí hay revelación en esta parte que sigue. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿quién está diciendo eso? El apóstol, el pastor. No, es que Pablo sí tenía derecho, los demás no. Pero el pastor estaba diciendo, el pastor Pablo estaba diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Mire qué fórmula hay ahí. El pastor siembra en la iglesia lo espiritual. ¿Y qué va a segar de la iglesia? Yo creo que lo hablé en mandarín. El pastor siembra en la iglesia lo espiritual. ¿Qué puede o qué va a cegar por derecho el pastor de la iglesia? No, todavía no están convencidos. Ustedes me dijeron que aquí salía palabra de Dios. ¿Y por qué esto no es palabra de Dios? ¿Ustedes creen que esto es palabra de Dios? ¿O es del pastor Henry Murcia? No. Si el pastor sembrar entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segare de vosotros lo material. Amén. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Y él habla a otros: el gobierno, el de la tienda. ¿Cierto que sí? En Colombia pagamos por todo, hermano, por todo. Yo tengo un celular. Este no es el que estoy pagando. Compré un celular y al mes me lo robaron. Y el celular me valió 2,5 millones. Eso en dólares, ¿cuánto es? No sé, $500, no sé. Y al mes me lo robaron y todavía lo estoy pagando. El pastor necesita tener un teléfono, hermano. Eso es algo. Se pagan los minutos, se paga todo, por todo se paga. Usted se levanta y el agua que usted usa para lavarse los dientes, usted ya la debe. La luz que está, ya la debe. Todo se paga allá, todo.
Y uno va y paga tranquilo. Y uno dice, gloria a Dios, porque pude pagar los recibos. Aleluya. Porque uno está contento cuando va y se come la hamburguesita que tanto gusta, ¿cierto? Y acá que son tan ricas, acá en Maracaibo, esa pizza, esa hamburguesa, el patacón, todo, hermano. Y usted no me va a decir que usted no va a comer de eso. Porque por acá hay una calle del hambre, o la Coromoto, no sé cómo se llama. Bueno. ¿Y cuánto queda allá? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto queda en ese lugar? Hermano, venga, y si por ahí de pronto va la chica que le gusta, yo invito. Porque yo voy a quedar bien. ¿Cierto? Y ahí está diciendo el hermano Harvey, me presta. Después yo le pago. ¿Cierto que sí? Pero cuando en la iglesia se habla, vamos a hacer un evento, vamos a hacer una actividad, ahí sí estamos, no, y la Coromoto, porque el dólar que dejo acá lo necesito allá. Dígame, no haya ay, pero diga algo, hermano. Amén. Ay, pero no estaba hablando del lenguaje perdido. Hermano, ese es un lenguaje perdido. El dar en la iglesia es un lenguaje perdido. Yo no sé cómo es las finanzas en Venezuela. Yo no sé cuánto es un mínimo. Yo no sé cuánto se gana usted a la semana. Pero pongámosle que se ganó $10 en la semana. ¿Eso es mucho o eso es poco? No sé. $50. $5 mensuales. Ajá. Bueno, yo no sé cuánto sea. No vengo a hablar de cifras. Vengo a decirle, hermano, que cuando nosotros entendemos el lenguaje espiritual, sabemos, hermano, que una tierra buena para sembrar es la casa de Dios. Que es un lugar, hermano, donde Dios multiplica lo que usted siembra. Y no dice siembras una semilla y vas a... No, Él tiene esa ley de la siembra y la cosecha. Porque usted sigue leyendo este texto y va a encontrar que existe una ley terrenal que es de la siembra y la cosecha. Hermano, y usted siembra una semilla ¿qué se produce más acá? Mango, ¿cierto? Y usted siembra una semilla de mango y el árbol que crece no da un solo mango. ¿Cuántos mangos da? Ayer una hermana con un niño vino y me regaló un mango, hermano, dulcecito, y alcanzamos a comer con el pastor, con las niñas. Bueno, eso fue algo tremendo, muy rico, y lo disfrutamos. Pero estoy seguro que de donde vino ese mango hay muchos más. Y hermano, la única tierra donde usted siembra una semilla económica, $1 o un bolívar, no sé, pero viene y lo pone, es la iglesia. Es la única tierra donde usted lo siembra y Dios va a levantar un árbol de mango que produce y produce y produce y produce y produce, y no va a faltar. ¿Sabe cuál es el problema? Que el problema de nosotros es que tenemos una conciencia materializada. Si yo siembro mango, me tiene que dar mango. Si yo diezmo, entonces lo que yo tengo que recibir es plata. Porque esa es nuestra conciencia. Si yo ofrendo, lo que yo tengo que recibir es plata. Y cuando hablamos de bendición, para muchos bendición es plata. Pero bendición, hermano, no es plata. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Pero ¿por qué pelean muchos hermanos en la iglesia? Hermano, a mí me pasa, como dijo el pastor, todavía me quieren después de hablar. Ninguno queremos hablar de dinero, porque cada vez que hablamos de dinero se levanta alguien y quiere montar otra iglesia.
Y ahí a veces en juego en las iglesias, vamos a abrir una iglesia, aquí le bajamos al 5% los diezmos. Vamos a poner al 8% los diezmos. Porque todo es negocio, todo es, ¿cierto? Y muchos están pensando en eso. Pero hermano, no, si usted supiera, Malaquías que dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero ¿qué es bendición? Bendición es que mi esposa no podía dar a luz hijos, pero nos pusimos en las manos de Dios y tengo 2 hijos. Bendición es que no ha habido para comer, pero hemos podido comer. Bendición es que han venido enfermedades y no hemos tenido que ir a la clínica, no hemos tenido que ir al hospital, no nos han tenido que hacer cirugía, pero aquí estamos sanos en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Bendición es padre. Usted no está en el colegio con sus hijos. Usted no está en el trabajo con su esposa, con su esposo. Pero sabe una cosa, ellos allá pueden hacer lo que quieran, pueden mirar, pueden todo lo que quieran, lo que el mundo les ofrezca. Amén. Pero sabe una cosa, usted tiene unos hijos que le están sirviendo a Dios, que se guardan para Dios, que quieren estar en la casa de Dios. Usted tiene un esposo que la ama, un esposo que lo ama. Amén. Usted tiene una familia que usted no está vigilando todo el tiempo, pero Dios tiene sus ojos puestos sobre su familia. Pero muchos no están entendiendo. Y ese es un lenguaje que se ha perdido, hermanos. Pregúntele a David cuando iba a construir el templo. Según los cálculos de la ofrenda de David para construir el templo, dice que fueron más o menos 10 gandolas, se dice acá, ¿cierto? Mulas en Colombia. De esas de no sé cuántas ruedas, son las más grandes, llenas de dólares. No habían dólares en ese tiempo, pero es la moneda que 10, hermano, si usted se encuentra un fajito de dólares como de este tamaño, ¿cuánto podría ser? Eso alcanzaría para, yo le digo al pastor, yo vengo y compro por acá alguna casa, porque me encantan las casas acá. Pero David lo que dio y dice, de mis tesoros personales, dice la palabra de Dios, aparté, y dice la cantidad de plata, de oro que apartó para la casa de Dios. Y se levantaron los principales jefes de las familias de las tribus de Israel, y todos apartaron de sus tesoros personales para la casa de Dios. Ahora vamos a hablar del lenguaje perdido. ¿Cuántos padres en casa se sientan con sus hijos y le dicen, mi hijo, venga que le voy a explicar, le voy a dar el secreto de la bendición para toda la vida? Porque usted llega y se sienta en su casa con sus hijos, escuche, se aburrió en la iglesia. Yo no sé cómo se diría acá. Soy aburrido, estoy desanimado en la iglesia. Pero no lo dice como para que me ayude a orar, sino ya no me gusta ir a los cultos. Otra vez el pastor, ¿y por qué pusieron al hermano Junior y en vez de poner al hermano fulano de tal? ¿Y por qué fulana de tal? ¿Y por qué canta? ¿Y por qué fulano? Y empieza esa conversación en la mesa con los hijos. Ahí está la conversación. Y están los muchachos escuchando. Están escuchando. ¿Y qué está aprendiendo el muchacho? El pastor es malo, el copastor es malo,
los directivos son malos, el líder de jóvenes es malo, la alabanza es mala, la líder de alabanza, el de piano es malo, la iglesia es mala. Eso está aprendiendo. Y el padre que está en la casa, y yo le decía alguna vez a una iglesia, eso es como coger y pararse delante de una vaca o de un chivo y empezar y afilar el cuchillo y empezar a despostar brazo de pastor, pierna de esposa de pastor, a cabeza de líder, y empieza, porque hermano, espiritualmente, aunque usted no lo crea, así se ve cuando nosotros en casa estamos murmurando y murmurando y murmurando de las cosas de la casa de Dios. Ya se puso más pesado todavía. Pero no cree, hermano, y se ha perdido el lenguaje que aprendimos cuando llegamos a la iglesia y llegamos a nuestra casa. Papá, mamá, hijos, me pasó algo bonito. ¿Y qué pasó? ¿Se volvió loco? No. Encontré al Señor Jesucristo. El Señor me perdonó mis pecados. El Señor me sanó. El Señor. ¿Y dónde? En la iglesia. ¿Y a través de quién? Del pastor, de un líder, de alguien. Dios hizo algo en mi vida en la iglesia. ¿Cuántos hablan de lo bonito que hay en la iglesia? Sinceramente, ¿cuántos se sientan? No, qué bueno cuando vino el pastor Joel Muñoz, ese es el apellido. ¿Cómo nos enseñó a que vamos a crecer y podemos crecer? Oh, qué bonito. A Jubileo 2022. ¿Cuántas personas llenas del Espíritu Santo? El viernes pude saludar a un hermano que Dios hizo un milagro en Jubileo en él, y yo no sé cuántas personas más. Qué bonito, hermano. Y esta iglesia sí que tiene que hablar, y no cosas malas, sino cosas buenas. Tiene mucho, hermano, porque aquí yo veo, hay evento de damas, hay evento de jóvenes, hay evento de evangelismo, hay circuitos, y cada circuito son como, hermano, yo no sé cuántos circuitos hay, pero cada uno es una iglesia, hermano. ¿Cuántos milagros hay allá? ¿Cuánta gente convertida? ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos hogares restaurados? Pero yo no sé cómo somos tan capaces de pararnos frente a la obra de arte llamada Milagro Sur y ver todo lo bonito, y en el último rinconcito hay un puntico negro, y lo único que miramos es el puntico negro. Esto es palabra de Dios, hermano. Alguien tiene que recuperar ese lenguaje perdido. Venga para acá, hermano, y présteme dos sillas, por favor. Pero creo que nos va a tocar arriba para que todos nos vean mejor, ¿cierto? Vamos venga para acá, ayúdeme arriba. En casa, no en la iglesia, en casa. Siéntate, hijo. Hijo, te voy a enseñar el secreto de la bendición. Tu bendición no está en tu tío que está en los Estados Unidos. Tu bendición no está en la persona más rica de la familia. Tu bendición está en Dios. Pero te voy a enseñar algo. Hay un secreto para hacer que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra familia. Aprende una cosa, hijo, y es que de todo lo que Dios te dé a ti, le vas a dar a Dios el 10%. Vas a apartar los diezmos para el Señor. Ay, papá, pero eso era el antiguo. Yo he escuchado que eso era el Antiguo Testamento y eso era de la ley, y entonces ahora, como estamos en el Nuevo Testamento, no tenemos que diezmar. No, hijo. La Biblia nos enseña a nosotros en el Nuevo Testamento que vamos a diezmar de todo.
del eneldo, del comino y de lo más pequeñito que vas a recibir, de todo eso vas a diezmar. Y el apóstol Pablo dice: sembraré lo espiritual en vosotros y no cegaré lo material de vosotros. Hijo, hay bendición, pero no vas a diezmar para recibir dinero. Vas a diezmar porque Dios se ha comprometido contigo a guardarte, a guardar tu corazón. Se ha comprometido contigo a bendecirte. Tú das a Dios. Cuando tú das a Dios, estás honrando a tu papá, a tu mamá. Estás preparando el camino para tu futuro matrimonio. Vas a enseñar, vas a cubrir a tu esposa, vas a cubrir a tus hijos. Porque en lo que estás dando, Dios está mirando. Va a venir enfermedad, pero no vas a tener que pisar una clínica, no vas a tener que pisar un hospital. Te van a decir que te vas a morir de la enfermedad que te va a llegar, pero Dios tiene poder para sanarte. Hijo, aprende el secreto de la bendición. Te voy a enseñar otra cosa. Para subirte al altar a servir, para tocar un instrumento, para predicar, para cantar, para pararte en la puerta, para recoger las ofrendas, debes ser fiel a Dios en todo. Cambia o no cambia el estar diciéndole: uy, mijo, estoy enojado con el pastor. No me gustó cómo se paró en la dominical y nos habló de la ofrenda. Yo como que, y empieza, como que me voy a cambiar de iglesia. ¿Y sabe qué empieza a creer el hijo? Cuando yo me enojo con el pastor o con algún líder, me puedo cambiar de iglesia. Porque lo que usted encuentra hoy es mucha iglesia que no está en la iglesia donde debería estar. Es decir, están en un lugar donde no los puso Dios. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste? Yo le pregunto a muchos hermanos: ¿por qué llegaron? ¿Por qué viene para acá? Y empiezan a titubear, y hasta que no me dicen la verdad, yo no me paro. No, hermano, es que en la iglesia donde estoy enojado con un hermano, estoy enojado con el pastor, estoy enojado. Hermano, devuélvete al lugar de donde vienes y reconcíliate con tu hermano y arregla todo, porque aquí yo no te puedo recibir con el corazón que traes. Yo quiero tenerlo, claro. A mí me sirve tenerlo, me hace falta tenerlo. Pero ¿para qué yo le hago un daño a él, permitiendo que llegue y se haga en la iglesia, y lo va a poner a servir como tiene su corazón, con enemigos en el otro lugar donde viene? Se nos ha perdido ese lenguaje espiritual de honrar, de respetar el altar, de respetar la casa de Dios. Pensamos que ir a cambiarnos de iglesia es como cambiarnos de ropa interior. Perdóneme, hermano, pero no es así. Gracias. Yo sé que hay mucho, tal vez no hice todo lo que quería hacer, pero hermano, es que estamos teniendo ese problema en este tiempo. Estamos peleando con el Señor, pero al Señor no lo atacamos porque lo respetamos a Él, pero sí atacamos a todo lo que nos genere autoridad, o toda figura de autoridad que nos represente. Eso sí lo estamos atacando. Y escúcheme, hermano, yo voy a hablar algo con mucho temor y mucho respeto a mi autoridad en este lugar. Es el pastor Jimmy. Aparte de ser el pastor de esta iglesia, Dios le ha placido ponerlo a supervisar toda una región. Y gloria a Dios por eso. Amén. Pero sabe una cosa, yo estaba orando en la iglesia porque, hermano, empecé con una preocupación porque los hermanos enfermos, y la economía abajo. Y yo me puse a orar: Señor, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto? Hermano, créame o no me crea, no me importa, pero lo que Dios me dijo fue esto: la iglesia no está dando. La iglesia no está aportando. La iglesia, hermano, ¿y caso hay que pagarle a Dios por un milagro? No, pero hermano, un secreto para que las bendiciones de Dios se desprendan del cielo y lleguen a la casa, y lleguen a la familia, y lleguen a la iglesia, es dar. Es más bienaventurado dar que recibir.
Yo sé que esto no es tan bonito como lo que usted esperaba. Pero hermano, esto es palabra de Dios. Y la iglesia hoy necesita ser más cimentados que emocionados. Porque a todos nosotros nos gusta la bulla, nos gusta el brinquito, nos gusta toda esa emoción que trae. Hermano, yo me paro acá y empiezo a soltar algo tremendo. Usted dice, wow, qué varón de Dios está predicando en este lugar. Pero cuando nos empiezan a decir que tenemos deberes con la casa de Dios, hermano, ahí sí. Hay un hermano en Bogotá. Dios me permitió ganar a un joven. En Bogotá había una calle que se llamaba la calle El Cartucho. La calle El Cartucho era un lugar donde había solo indigencia y drogas. Y Dios me permitió sacar a ese joven de ese lugar. El muchacho, consumidor de drogas desde los 12 años. A todo tipo de drogas, metido en la calle del Cartucho. No vivía allá, pero allá se la pasaba, hermano. Y él llegó al Señor, el Señor lo restauró, lo levantó, y él aprendió a ser fiel a Dios en todo. Porque no es solo ser fiel a Dios en una cosa. Yo ayuno, yo oro, yo voy a los cultos, pero no diezmo, no ofrendo. Fidelidad a Dios es en todo. Amén, en todo, hermano, diga conmigo, en todo. Usted no le es medio fiel a su esposa. Usted le es fiel o no le es fiel. Así de sencillo. Usted la honra, la respeta o la deshonra. A su esposo, ¿le es fiel o no le es fiel? Ya. Amén. Y el muchacho empezó a vender billeteras en los semáforos en el centro de Bogotá. Empezó a vender billeteras allá. Luego empezó a vender calzado en un local. Y luego se fue para el Ecuador y montó unos locales en el Ecuador, y se llevó a un tío para trabajar con él allá. Y el tío le robó los locales. Perdió todo. Pero volvió a Bogotá y empezó a trabajar nuevamente. Y hizo un préstamo de 100 millones de pesos y mandó a traer un contenedor de la China de bolitrones, unas bolitas que las lanzaban y pivoteaban y alumbraban. Y cuando llegaron los bolitrones, todos le salieron malos. No le sirvió ninguno. Perdió 100 millones de pesos. Pero sabe que este muchacho nunca dejó de ser fiel a Dios. Siempre todo lo que Dios le daba, iba y traía para el Señor lo que era del Señor. Después de eso, él se casó. Y la joven con la que se casó tenía un localcito. Y empezaron a trabajar juntos en ese local. Volvieron a invertir para traer mercancía de la China con plata prestada, hermano. Y lo que trajeron fue algo que se vendió de un día para otro. De un día para otro vendieron todo. Y volvió a traer, hermano. Y yo lo miraba y empezó a crecer. Hoy en día tiene allá en Bogotá no sé cuántos edificios tiene ahora. Va y trae mercancía de la India, trae mercancía de la China, trae mercancía de Guatemala, de muchas partes del mundo está trayendo mercancía. Y ahora no solamente trabaja con eso, sino que él está construyendo edificios de apartamentos para alquilarle a los extranjeros por días que ellos vienen. Y por un mes que vienen le pagan 4 o 5 millones de pesos. Y él alquila. Pero ¿sabe qué veía yo en él? Porque él fue mi hijo, espiritualmente hablando. En el Mundial del 2014, los 20 días del Mundial, él hizo unas manillitas que decían Colombia, unas pañoletas que decían Colombia, y empezó a vender, a vender, a vender. Y la ganancia de esa venta fue de 1.000 millones de pesos. Y yo miraba, hermano, y yo lo vi cuando llegó a la escuela dominical y cogió una maletica que llevaba y se arrodilló en el altar. Y empezó a orar y a darle gracias a Dios. Y luego se paró y se fue al alfolí y empezó a sacar sobres.
y depositó 100 millones de pesos de diezmos. Y yo le preguntaba, hermano, y cuando usted tiene que depositar tanta plata, ¿usted qué está pensando? Ahora el pastor, ¿qué va a hacer? Él no, dice, ¿sabe por qué yo soy fiel a Dios? Porque Dios ha sido fiel conmigo. Yo he perdido, pero Dios me ha devuelto todo lo que he perdido y me ha dado intereses. Escúcheme. Dios bendice, hermano. Hay ese lenguaje financiero, es el lenguaje más perdido de la iglesia en la actualidad, en cualquier parte del mundo. ¿Pero por qué se ha perdido? Porque estamos mezclando nuestro lenguaje espiritual con el mundo, con la gente del mundo. ¿Con quién habla el que no diezma? Con los que no diezman. Ese no se va a juntar con alguien que le diga usted tiene que diezmar. ¿Con quién habla el que no da un voto, el que no da para las Biblias, el que no da para la actividad? Con el que no le gusta. Con ese es que se sienta a hablar. Y ahí está el grupito otra vez en la iglesia y otra vez, y esa pedidera y eso y esa, y aquí estamos en crisis. Pero sabe, hermano, ¿qué hizo la viuda cuando llegó el profeta a su casa? Ella hubiera podido pararse duro y decirle, usted está loco, porque el profeta le dijo, dame pan, ¿cierto? Y él le dijo, pero dame a mí primero. Le dijo el profeta. Y ella ya le había dicho, no, vamos a hacer lo último que nos queda de harina. Vamos a hacer lo último que nos queda y nos vamos a morir. Y el profeta escuchó claramente que era lo último que tenían. Pero el profeta le dijo a ella, dame a mí primero. Dame. ¿Y sabe cuál es la excusa nuestra? No tengo. Mañana voy a pagar primero lo que tengo que pagar. Voy a hacer mercado primero. Voy a hacer lo otro. Se me acercó un hermano en Bogotá y me dijo, pastor, le voy a decir algo, le voy a confesar algo. Yo no estoy diezmando, si quiere me quita los cargos. Yo dije, ¿cómo está tremendo este espíritu que se está metiendo en los hermanos? Que ellos mismos son conscientes de que están haciendo mal, pero no les importa. No importa si lo estoy haciendo mal. Me gusta ese silencio. Eso quiere decir que Dios sí está hablando esta mañana en este lugar. Recuperando el lenguaje perdido. Yo les voy a poder hablar mucho, pero el que no quiera creer no cree, y yo no tengo que convencer a nadie aquí esta mañana. Pero le estoy dejando, hermano, una palabra de bendición para las familias de la iglesia en Milagro Sur. Yo creo, hermano, que no tienen que venir del extranjero a invertir en Venezuela o en Maracaibo para que se levanten empresarios nuevos. Yo creo que los empresarios grandes de Venezuela están acá sentados esta mañana en esta congregación. Solo hay alguien que tiene que creer a la palabra de Dios en este lugar. Escúcheme, porque voy a decir una palabra a alguien en este lugar, no sé para quién sea, pero la próxima vez que yo venga, no sé cuándo sea que vaya a volver acá después de hoy. No sé cuándo, pero la próxima vez que yo venga, hermano, van a haber hermanos de esta iglesia que van a estar administrando sus propios negocios fructíferos, negocios grandes, hermano, aquí en Maracaibo. Dios no los puso a ustedes solo para ser la iglesia más grande de la región. No, Dios los puso a ustedes para ser la iglesia que tiene la gente, hermano, con más bendición de la región, que tiene los negocios más grandes de la región. Dios los puso en este lugar para que haya bendición, no solo para acá, sino para muchos. Le dijo Eliseo a la tsunamita: hija,
¿Qué necesitas? Yo no necesito nada, porque ella era rica, tenía todo. Pero ¿qué necesitas? Nada, pero ella sí necesitaba algo. Necesitaba un hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando yo soy fiel a Dios, yo no tengo que expresar mi necesidad. Dios la conoce. Dios conoce tus necesidades. Pero yo soy fiel. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? El próximo año que yo pase por este lugar, vas a tener un hijo en tus brazos. Ay, no te burles de tu sierva. No me estoy burlando. Y yo he venido a esta iglesia como predicador, como profeta, para decirle a Milagro Sur que hay bendiciones que están retenidas para esta iglesia, pero que se van a desatar, escúcheme bien, por medio de tu fidelidad a Dios. Probadme ahora en esto, si no os abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Hay personas que están creyendo esta mañana. Escúcheme. Vamos a elevar el ministerio de la iglesia de Milagro Sur a niveles más altos. Tenemos una propiedad. Dios nos va a regalar más propiedades, porque la iglesia hay que expandirla. ¿Sabe, pastor? Yo tengo una visión que yo sé que en ese lugar Dios les va a regalar buses para que vayan a traer gente del oriente, del occidente, del norte y del sur. Pero para que eso pase, tiene que haber alguien en este lugar que crea. Vamos a juntarnos a la visión del pastor. Vamos a sembrar, vamos a trabajar, vamos a hacer, porque vamos a ir por las almas. Hay que recuperar el lenguaje perdido. Hermano, yo tengo tanto que hablar acá. Déjeme le hablo dos cositas más. Si me regalan un minutico más, hermano. Yo no me voy a ir sin decirle lo que le tengo que decir. Le dije que se ha cambiado el lenguaje corporal. Muchos hoy día ya no quieren vestirse como nos enseñaron a vestirnos, pastor, para venir a la casa de Dios. Muchos ya quieren, hermanos, si se les permitiera. Y por eso están buscando otras iglesias donde puedan ministrar en el altar con tenis, sin corbata, donde puedan pasar al altar de cualquier manera. Pero no solo el altar, hermano. A mí me enseñó mi pastor: si solo tienes un pantalón, cómprate 3 camisas, y si no tienes más, manténlo bien limpio. Pero siempre voy a venir a la casa de Dios con mi mejor ropa. Pero hay personas que llegan hasta en chanclas a la iglesia, o cotizas, creo que se dice acá. Quieren subir al altar con cachuchita, con camisetica y todo, hermano. Y a veces nosotros caemos en el error. Ay, sí, son los muchachos, es un evento de jóvenes. No me importa que sea evento de jóvenes. Los levitas, para entrar a ministrar en presencia de Dios, tenían que entrar con sus atuendos de levita. La ropa no te va a salvar, claro que no, la ropa no te salva. Pero hermano, si tú tienes que ir al colegio, te ponen un uniforme. Si vas al ejército, si vas a la policía, te ponen un uniforme. Si vas a ir al gobierno, vas bien vestido. ¿Por qué no venir a la casa de Dios con nuestras mejores vestimentas? ¿Por qué no venir a la casa de Dios con nuestros mejores atuendos? Pero no es lo peor, porque estamos encontrando hermanos en la iglesia, hombres y mujeres, que tienen ropa para la iglesia y tienen ropa para el mundo. En la iglesia me he visto de pentecostal y en el mundo me he visto de mundano. En la iglesia hablo como pentecostal, pero en el mundo hablo como mundano. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? No erréis. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué pasa? Se está mezclando el lenguaje espiritual con el lenguaje del mundo. Tanto así que hoy en día cuesta para que la iglesia entienda lo que el predicador está diciendo. Como de la boca del predicador está saliendo palabra que bendice toda una generación, palabra que bendice toda una congregación. Hermano, yo no estoy predicando aquí para salir del paso, no. Yo estoy trayendo un mensaje que se convierte en una semilla que se siembra en buena tierra y va a producir un fruto, hermano, que lo vamos a ver florecer. Gloria a Dios. Hay que recuperar ese lenguaje perdido. Los jóvenes o la iglesia ahora no se quiere comprometer. El lenguaje del compromiso no existe. Pastor, yo tenía que estar haciendo algo mañana, pastor, pero discúlpeme, yo no puedo estar. Y cancelamos la obra de Dios por las cosas del mundo. Pastor, me llegó un familiar de tal parte, de tal estado, y tengo que recibirlo. No puedo ir a la iglesia. Ponga a otro. No me importa si es don fulano de tal, pero yo voy para la iglesia. Yo me voy. Quédate acá o vente conmigo, pero no me vas a interrumpir mi culto. ¿Sabe qué están haciendo en Bogotá? Si el cumpleaños cae el día del culto, no vamos a la iglesia. Y a mí me invitan a esos cumpleaños y yo no voy. Y pastor, ¿por qué no vino? Porque para mí primero es Dios. Tú hubieras podido celebrar el cumpleaños después del culto o mañana, pero ¿por qué ahora en el culto? Y entonces estamos, ay, porque Dios no hace milagros como antes. Ay, porque Dios no se mueve como antes. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy no es como la iglesia. Si el apóstol Pablo viniera a la iglesia ahora, no entraría a la nuestra, porque no se parece a la iglesia que él enseñó. ¿Qué enseñaba Pablo? No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y empieza y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza fornicación, lascivia, idolatría y cosas, y habla murmuración, chisme. Y porque usted no es brujo, usted no hace hechicería, usted no se emborracha, usted no es fornicario. Pero hermano, de vez en cuando si nos damos unas buenas chismeaditas. Vente, hermano, que te voy a invitar a tomar un tintico. Y ese tintico se convierte, hermano, en la carnicería de la iglesia. Y eso es obras de la carne. Porque a veces creemos que con lo que nosotros hablamos vamos a arreglar todo. No, las cosas que están mal no las arregla el hombre, las arregla Dios. Es Dios el que las arregla. Escúcheme esto último. El texto que leímos dice, Nehemías 13:22, que cuando Nehemías miró con asombro, vio que los hijos de Dios se habían casado con las mujeres mundanas y se mezclaron. Y esa mezcla hizo que los hijos no conocieran el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Yo estaba mirando con el pastor, qué cantidad de jóvenes hay en esta iglesia. Y aquí hay unos muchachos, hermano, bien elegantes, y unas señoritas que son lindas con la gracia de Dios, servidoras. ¿Cómo es posible que usted ande mirando para el mundo? ¿Cómo es posible que usted ande diciendo que aquí no hay nada? Está cambiando el lenguaje espiritual
por el lenguaje del mundo. ¿Y sabe por qué mira para el mundo? Porque usted no está mirando como hombre de Dios, usted está mirando como hombre carnal o como mujer carnal. Usted no está mirando que es un hombre de Dios, porque si mirara a un hombre de Dios, usted ni siquiera estaría mirando el físico. Usted no estaría mirando si es bonito, si tiene ojos verdes, si es alto, si es bajito. No estaría mirando si es delgada, si es no. Usted estaría mirando, esa mujer es de Dios, esa mujer tiene resultados espirituales. Dios la usa, Dios lo usa. Es un hombre que está en la casa, que es fiel a Dios, que es fiel en sus diezmos, es fiel en sus votos, es fiel al pastor, lo honra a sus padres. Esa mujer es una mujer de Dios. Pero está mirando al mundo. ¿Sabe por qué? Con mucho respeto le voy a decir, lo único que quiere es carne. Porque en el mundo se encuentra carne. En la casa de Dios no encuentra esos deseos lascivos que hay en el corazón del hombre. Y se está mezclando, hermano. Y tenemos ahora el problema. Y entonces dice, el alma para ti y el cuerpo para mí, dicen algunos, porque es la visión, es lo que tiene. No, yo lo gano para el Señor, yo la gano para el Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? El Señor advirtió cuando el pueblo de Israel entró a las naciones extranjeras y les dijo: miren, no den a sus hijos a las mujeres extranjeras o a sus hijas. ¿Pero por qué? Y les da la razón: porque ellas van a convertir a sus hijos a las cosas, a su cultura, a su nación. No dijo: júntense con ellas para que las ganen. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Usted se junta con alguien del mundo y el mundo lo va a ganar. ¿O no es así cuando usted empieza a hablar con sus amigos del mundo, cuando van a jugar fútbol, cuando están por ahí, están con los amigos del mundo y empiezan a hablar y a decir cosas y a mirar a las chicas o a mirar a los muchachos y a soltar palabras y que empieza a fluir en la mente? Usted no empieza a pensar en versículos. Usted no empieza a pensar: no, el Señor me llamó para ser un pastor, el Señor me llamó para ser un evangelista. No. Usted empieza a sentir como que aquí sí puedo hablar lo que quiero hablar. Yo no sé si algunos me están mirando, este pastor como que es muy carnal. Pero hermano, es que yo quiero hablarle a usted como es. Un lenguaje que se ha perdido es: no se juntará la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión hay? No hay ninguna comunión entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. No hay ninguna comunión. Póngase en pie, por favor. ¿Sabe? El diablo entiende todos los idiomas y dialectos del mundo. Todos los entiende él. Pero Dios, hermano, es tan sabio que nos dio a nosotros un lenguaje que el diablo no puede entender. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo como un viento recio que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les repartieron lenguas de fuego y hablaron en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y Dios le dio a la iglesia un lenguaje celestial. Pablo dice: porque el que habla en lenguas habla para Dios. Habla un lenguaje celestial, habla misterio. Nadie puede entender lo que está hablando el Hijo de Dios, que habla en lenguas, pero está hablando con Dios. Está teniendo una relación de lenguaje con Dios.
La iglesia debería entender que hay que hablar más lenguas que darle rienda suelta a la lengua. Que si yo tengo problemas en la casa, me vengo a la iglesia a orar y hablar en lenguas. Que si yo tengo problemas en mi corazón para consagrarme, para servir a Dios, me vengo a la iglesia, al altar, a orar y hablar en lenguas. Que si yo estoy enfermo, me vengo al altar a orar y hablar en otras lenguas. ¿Cuál es el culto que usted está haciendo? El culto nuestro debería terminar en lenguas todo el tiempo. En el altar, un altar encendido. Y catareara vosotros orobocai. Irababasata cayara vosotros orobocai. Que haya lenguas, 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 lenguas en la iglesia. Vaya viniendo al altar los que quieran venir a recuperar el lenguaje perdido esta mañana. Pero le voy a decir algo. Había un anciano en una iglesia en alguna parte del mundo. Su vida fue una vida lasciva, una vida de pecado, una vida de maldad. Y en medio de todo el pecado que él vivió, se contagió de SIDA. Y al contagiarse de SIDA, estaba muriendo. Cuando llegó al hospital para que lo atendieran, el médico le dijo: llama al pastor, llama al sacerdote, llama a tu representante espiritual, porque tú te vas a morir. Te queda una semana de vida, le dijo el médico. Y entonces el anciano llamó al pastor para que fuera a orar por él. Cuando usted esté enfermo, la Biblia dice: llame a los ancianos y que los ancianos le unjan con aceite. Y es tremendo esto. Dice la palabra de Dios: y si hubiere cometido pecado, Dios le va a perdonar, Dios le va a sanar, pero Dios le va a perdonar. Y el pastor llegó al hospital y se sentó a hablar con el anciano y le dijo: hermano, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? Y el hermano le dijo: sí, pastor, yo ya recibí el Espíritu Santo. Le dijo: hermano, le tengo una buena noticia. Usted no se va a morir. ¿Por qué no me voy a morir si los médicos dicen que me voy a morir? Usted no se va a morir. Un científico en los Estados Unidos empezó a hacer una investigación de lo que pasa en las personas que hablamos en lenguas. E hizo esa investigación con muchas personas de la iglesia y empezó a darse cuenta que cuando una persona habla en lenguas por el Espíritu, su cerebro segrega unas sustancias que se mezclan con los glóbulos blancos y potencian su inmunidad un 40% más de lo normal. Yo no sé si le estoy diciendo algo esta mañana. Y entonces le dijo el pastor al anciano: te voy a decir algo, no te vas a morir. Le voy a decir a alguien esta mañana en este lugar: tu hogar no se va a morir, tus hijos no se van a morir, la enfermedad que tienes no te va a matar. Pastor Jimmy, la iglesia de Milagro Sur no se va a morir, porque en esta iglesia hay vida. Solo tiene que hacer una cosa: recupere el lenguaje perdido. Y el pastor le dijo al anciano: hable en lenguas. Y el anciano empezó a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y así pasó un día, 2 días, 3 días, y pasó una semana. Y a la semana la medicina ya no la aceptaba el cuerpo, porque hay algo particular en una persona que tiene SIDA. Cuando ya la enfermedad no está en su cuerpo, la medicina, el cuerpo la rechaza.
Y el cuerpo empezó a rechazar la medicina del anciano. Y el anciano que se estaba muriendo ahora empezó a caminar con su camilla por los pasillos de la clínica. Y empezó a tocar a los enfermos, a orar por ellos. Y a las enfermeras a hablarle la palabra de Dios. Y en todo tiempo estaba hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y a las 3 semanas salió de esa clínica. El que tenía que salir muerto salió caminando. Dios los bendiga, enfermeros. Dios los bendiga, médicos. Y muchos enfermos que habían en la clínica saliendo sanos en el nombre de Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo toca nuestro lenguaje, el Espíritu Santo está en nuestra vida con poder, con autoridad para sanar, para salvar, para restaurar, para llenar. Alguien tiene que empezar a hablar en lenguas esta mañana. Alguien tiene que empezar a hablar en lenguas esta mañana. Alguien tiene que creer esta mañana. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está el poder del Espíritu Santo. Hable lenguas, hable lenguas. En el nombre de Jesús. Hable, 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 hable. Sí, 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 sí. Alguien que hable. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Suelta su lengua. Suelta su lengua. Suéltala. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su situación? Hoy, en el nombre de Jesús, hable lenguas, hable lenguas. Reciba, reciba el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciba sanidad, reciba restauración en el nombre de Jesús. Recupera, recupera el lenguaje perdido. Recupera, recupera, recupera tu fe. Recupera tu identidad. Recupera. En el nombre de Jesús.